Hola a todos nuestros puntitos de luz, bienvenidos a otra semana, otro video que espero les resulte interesante y les ayude a abrir conciencia y el corazón. Ya eso les va a ayudar mucho a tener mayor bienestar a sus vidas. ¿Ya? Y hoy voy a hablar, ya que estamos cerquitos a Navidad, ya a estas fechas ahí que estamos en celebración, ¿cierto? En gran parte del mundo, si no es que todo el mundo casi, pero muy, es decir, casi todo el mundo, ¿ya? Voy a hablar sobre la importancia que tiene la infancia en todos nuestros programas subconscientes, en nosotros como adultos, no solamente a nivel consciente, sino que hay muchas cosas que yo ya he tocado en algunos otros videos que les he comentado, ya que es importantísimo porque nosotros cuando niños creamos nuestra personalidad y grabamos el cómo vamos a reaccionar ante las cosas en nuestra vida. Gran parte de nuestros programas se graban en la infancia, y estoy hablando en un periodo desde antes de nacer hasta aproximadamente 7 años de vida. ¿Ya? Eso está estudiado por la psicología, lo de los 7 años de vida, ¿ya? Y con lo que yo realizo, que es la biodescodificación, se ve de que 9 meses o 12 meses antes de tu concepción, ¿ya? Eso también, y además el periodo de gestación, el nacimiento y después los años de vida, obviamente, eso influye en cómo eres tú, en cómo vas a reaccionar en la vida, bloqueos que vas a tener, miedos tal vez, porque tú ya estás como ser, digámoslo así, ya estás conectado con la que va a ser tu madre. Ya yo tengo un video que se llama Proyecto Sentido. Búsquenlo en mis redes, está en YouTube, está en Instagram también. Que el Proyecto Sentido es lo que yo les digo, que es todo este proyecto que es de, vamos a empezar obviamente de lo más pequeñito, que es antes de tu concepción. Ya de tu concepción, 9 a 12 meses antes, todo lo que pasó ya en este periodo de tiempo que se llama Proyecto Sentido, 9 meses antes de la concepción, gestación, nacimiento y 3 primeros años de vida, todo eso se llama Proyecto Sentido e influye mucho inconscientemente para ti. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú no eres consciente. Obviamente tú eras un ser de alma energético que estaba gestándose en la idea de que ibas a insertarte en tu madre. ¿Ya? Entonces, y luego cuando ya te gestas, cuando ya estás en gestación, todo lo que tu madre te traspasa, sus vivencias, sus emociones, eso se genera, es decir, se genera una grabación en ti para tu propia conducta, tus propias ideas, y uno no es consciente de eso. Nosotros como bebés, digámoslo así ahí como en concepción, o después de nacidos, incluso de niños, nosotros no tenemos gran conciencia de las cosas, pero nos influyen de una manera impresionante. ¿Ya? Entonces, los que son papás o los que quieren ser papás, es súper importante que tengan en consideración esta información, y nosotros como adultos tenemos que tener esta información clara para que podamos hacer y sanar esos programas que nos instalaron, que nosotros vinimos con eso de cuando éramos pequeños. Ya cuando éramos pequeños, y que sí seguimos ahí manifestándolo en forma inconsciente. En el video del subconsciente yo les he comentado de que el subconsciente tiene 3 cerebros, ¿cierto? Y que más del 95% de, que se han hecho estudios, más del 95% de lo que nosotros actuamos es inconsciente. Estamos hablando que es de un 5 hacia abajo, ya un 5 y menos es lo consciente que nosotros actuamos en nuestra vida. Nosotros podemos hacer esos cambios, ya nosotros podemos trabajarlo, pero cuando nosotros absorbemos la información, la gran parte de las cosas es hasta de los 7 años. ¿Ya? Entonces, y estoy hablando aquí, obviamente, información no solo de lo que, bueno, es información de lo que yo he aprendido en mi vida. Ya, biodescodificación, información biológica, información energética, información de almas, de vidas pasadas. Ya, entonces estoy hablando de que esto no solamente nos influye a nivel biológico y consciente de que, yo aprendí a leer y eso es lo que yo sigo aprendiendo. No, sino que tú también aprendes, por ejemplo, si tu madre tuvo mucho miedo en el embarazo. ¿Por qué? Porque, no sé, porque tuvo miedo a perderte, porque tú venías como con algunas complicaciones, ese miedo se te va a instaurar. Miedo a la vida, tal vez miedo a crecer, miedo a desapegarte tal vez de tu madre, de tus padres, de tu hogar, ¿ya? O vas a generar este apego obsesivo, o distintos traumas o distintas enfermedades que puedes generar a través del miedo. Y eso tú no tienes idea porque tú estabas en el vientre de tu madre.
incluso antes. O por ejemplo, lo que influye en el proyecto sentido, como les digo, influyen muertes de personas que hayan antes de ti, ya cambios de casa, como lo económico, enfermedades, estrés, etcétera. ¿Ya? Entonces tenemos que ser súper conscientes que eso nos ha influido y tenemos nosotros como adultos que también ser solidarios con nosotros y decir, ah, no, pero si yo sé que pasó eso cuando era chica, pero no, ya lo superé. Si ese recuerdo todavía lo sientes, todavía hay dolor, lo más probable es que haya generado ciertos bloqueos, ciertos programas en ti. Entonces, cuando tú, la única forma de saber si eso está bien o está mal, es que tú empieces con tus terapias, trabajos personales, ya, y para que tú puedas sanar. Las meditaciones con el niño interior son súper efectivas. Súper efectivas. Entonces, es como que te invito a que hagas las meditaciones con el niño interior, porque siempre tenemos heridas y eso cuando nosotros lo sanamos, podemos despejar nuestro camino de cosas que no nos corresponden, de dolores, de trauma o de bloqueos que nosotros podemos tener, como te digo, en lo económico, en relaciones, en muchas cosas. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener claro primero, como les decía, proyecto sentido. ¿Ya? Lo otro que es importante darnos cuenta también es que nosotros vamos a cargar, digámoslo así, vamos a estar conectados, más que cargar, vamos a estar conectados con la energía de nuestros padres. Ya, como les decía, en Proyecto Sentido, los padres que han sido padres se van a dar cuenta que los niños a los 3 años hay un cambio. Ya se genera un cambio ahí como en la relación con los padres. ¿Por qué? Porque ahí el niño se empieza a desapegar energéticamente de la madre y del padre. Ya, a pesar de que el padre puede estar ausente, los niños igual energéticamente están vinculados. Ya, entonces a los 3 años se genera un tipo de quiebre y luego a los 7 también se genera otro cambio y a los 12 años el niño ya pasa a ser independiente completamente de los padres. ¿Por qué? Porque los niños, yo en los videos del cuerpo les he comentado de que nosotros estamos, como digámoslo así, manifestando cuando somos niños las enfermedades de nuestros padres o de lo que ellos no están resolviendo. Si ellos tienen estrés en su trabajo y se quieren alejar del trabajo, el niño puede y necesita como separarse, alejarse, el niño se puede resfriar. Ya, o por ejemplo tienes duelos por separaciones con personas, el niño se puede enronchar porque cuando hay temas en la piel, eso habla de separaciones también, dentro de muchas cosas otras obviamente que podemos ver en cada parte del cuerpo. Ya, pero el niño va a manifestar ciertos síntomas. Entonces, como padres, les sugiero que si tienen niños menores de 12 años, empiecen a revisar si se enferman sus niños, cómo están ustedes. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué situaciones están pasando estresantes? ¿Qué se gatilló? ¿Qué se venía gatillando? Ya, porque esto es como, bueno, en tema de magia, en tema energético, generalmente lo que pasa cuando se tiran magias, esto viene como que influye primero, por ejemplo, en las plantas. Luego influye en los animales, luego en los niños y luego en la persona. También puede ser después de los niños o antes de los niños, en ese rango, pueden ser en los vehículos o celulares. También pueden influir porque es parte de nuestra extensión como persona. ¿Ya? Entonces, ahí me fui un poquito, pero es como para que entiendan de por qué los niños van a recibir primero nuestra carga en caso de que nosotros estemos estresados, con dolores, enfermedades y cosas que no hayamos resuelto, que es importante si el niño se enferma y tiene menos de 12 años, sí poder verlo en nosotros primero, como ya, ¿en qué me estoy estresando? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Y eso va a ayudar a que tu niño no se afecte tanto o que se recupere mucho más rápido. ¿Ya? Eso es importante. Y con respecto, bueno, después como les decía, ¿cierto? Hasta los 12 años nosotros tenemos influencia de nuestros padres sí o sí. Después, por eso empieza la rebeldía y la adolescencia. Y esto porque el niño ya pasa a ser un individuo solo, completo. Entonces, después de los 12 años, las enfermedades que tienen los niños es por ellos, por su propio estrés, por su propia angustia, por sus propios temas. ¿Ya? Entonces el niño a los 12 años ya pasamos a ser individuo independiente. Pero todo ese tiempo nosotros hemos grabado información. Y es importante que nosotros nos percatemos de esta información. Y como todos tenemos heridas de infancia, yo los invito a que se revisen, a que se acuerden de sus dolores, de los bloqueos, que hagan las meditaciones con los niños internos, trabajen con eso, no para culpabilizar a nuestros padres, porque los padres hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen en ese minuto y con sus propios programas que vienen arrastrando. Entonces, pero sí
como para nosotros empezar a soltar y liberar y poder cada vez ser más nosotros con nuestra propia elección. ¿Ya? Pero es fundamental la etapa de la infancia porque ahí nosotros grabamos súper rápido. Cuando dicen que los niños son esponjitas, tal cual. En los programas subconscientes pasa lo mismo. Por eso cuando nosotros después tenemos que reprogramar, tenemos que hacer, por ejemplo, afirmaciones positivas, ¿cierto? Y eso las tenemos que repetir muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros ya como grandes lo tenemos como cristalizado. Entonces tenemos que empezar con cada afirmación, se empieza a romper, digámoslo así, ese cristal hasta soltarlo. En cambio, cuando nosotros somos niños y no somos, como les decía, no somos conscientes, ya, porque es como que un niño, por ejemplo, claro, el papá sabe que el papá va a salir a trabajar, ya, y que le dicen, no, el trabajo. La primera vez no sabe, el papá lo único que vio es que se fue, que no estaba en su espacio, que no lo sentía. Entonces se pone a llorar y todo. Después le explican que es trabajo. Pero tampoco sabe lo que es el trabajo. No saben que trabaja el papá, no sabe qué es trabajar, no sabe qué es ganarse la vida, no sabe que eso gana dinero, no lo tiene en conciencia. Entonces nosotros somos súper inconscientes en esa etapa en que más absorbemos. Ahora, también tenemos que tener en consideración que, bueno, según mi experiencia, según lo que yo he visto, nosotros sí elegimos a nuestros padres, las familias en las que nosotros vamos a estar. Y eso es por los aprendizajes que nosotros queremos tener en esta vida. Como les he comentado en otros videos, nosotros vinimos aquí como a jugar, a experimentar. Entonces todo esto que nosotros estamos viviendo, las alegrías, los dolores, son como curiosidades, porque además vienes con un cuerpo diferente, un sexo diferente a otra vida tal vez. Ya, bueno, no tal vez siempre, ya en planetas diferentes incluso, no solamente aquí en la Tierra, sino que en otros planetas, ya, pero esto ya como que me fui un poquito del tema, pero sí para que lo tengan como, no sé si les ayuda a abrir un poquito más conciencia, por lo menos eso es lo que yo he vivido, experimentado, ¿ya? Entonces, es como decía, es importantísimo que tú como adulto sanes tu niño interior, porque por ejemplo en estas fechas, ya, por ejemplo, yo les voy a decir cómo influyó así en mi mamá, que eso yo lo encuentro así, pero increíble, así demasiado extremo también, el tema de la Navidad, aprovechando el ejemplo. Ya, mi mamá a nosotros nunca nos hizo creer en el viejito Pascuero. Yo jamás creí en el viejito Pascuero. Para mí siempre fue un dibujo animado, una cosa como una figurita, ¿ya? Pero nunca fue esa creencia, esa ilusión que tal vez tienen los niños. ¿Por qué? Porque mi madre, ella creía mucho en el viejito Pascuero cuando era niña, pero vio a sus padres y le mintieron porque ella le preguntó y los papás le dijeron que no, que el viejito y la cosa. Entonces, y ella vio cómo entraba el regalo, lo metían en la azotea, creo que era en ese minuto, ahí y lo estaban guardando y después le llegó ese regalo y que los papás le habían mentido. Y para ella fue terrible. Terrible, terrible, terrible. Y desde ahí dijo, nunca, yo esto nunca más, es como que nunca más les creyó a los papás, primero, y después nunca más, como que no nos iba a hacer creer a nosotros en el viejito Pascuero y no lo que hizo. No, nunca creímos en eso. ¿Ya? Entonces, pues en esta es una experiencia bastante extrema que encuentro yo, ya puede que para otra persona le haya pasado algo similar, pero hay mucha gente que, por ejemplo, sabe que los papás se hicieron pasar por el viejito Pascuero, pero no lo toman de esa manera. Los niños tomamos, cuando somos niños, tomamos las cosas según nuestra propia emotividad. ¿Ya? Es decir, para lo que un niño, por ejemplo, un té, ya un té que les tiene la mamá es agradable, para otro niño puede ser desagradable, pero el té es neutro. Lo que pasó con mi mamá en ese mismo tema con respecto al regalito es que ella es un hecho neutro, le dijeron lo del viejito Pascuero con las mejores intenciones, pero ella en su emoción, en lo que tenía que aprender en esta vida, reaccionó de esa manera. ¿Ya? Entonces por eso es importante que en estas fechas seas súper solidario contigo, abraza a tu niño interior, ya sé más dulce, piensa en los otros que también tienen niños heridos y te invito a que vayas a sanar a tu pequeño que tiene muchas heridas y también a conectarte con esa alegría, esa motivación, eso bueno que tiene, ese asombro que tienen los niños y que tú también tienes en tu niño interior. ¿Ya? Así que esto por hoy día, que tu puntito de luz brille, búscame en mis redes, en YouTube Rocío G. Bustos, en Instagram ro-vida-energía, ponle un me gusta si te gustó el video y compártelo si crees que para alguien pueda ser necesario. Besitos, te quiero mucho y que tu puntito de luz brille. Chao, chao.